No, ¿qué somos en la nueva serie? Sin duda Dios nos ha estado hablando en estos últimos tiempos. Sin duda, cada uno tendrá su favorita. Hay algunos que no me sueltan el hacha todavía, me siguen hablando del hacha. Pero sin duda Dios nos ha estado hablando. Pero sí, esta nueva serie se llama ¿Qué somos? Lo que me ha hecho pensar en este título, lo que nos ha hecho pensar con Vir, en realidad las series iban a ser al revés. Primero iba a ser ¿Qué somos? Y después iba a ser la serie anterior, que fue Cuando te enamores. Sin duda Dios sintió que era mejor lo otro. Y armando el mensaje de esta primera parte me di cuenta que tenía toda la razón. Esposos, si escuchan a su esposa, realmente tiene la razón. Como decía Rodri, no siempre tenemos la razón. Pero bien, en lo que nos da el título ¿Qué somos? Es que hay un momento en las películas románticas que no me gustan, pero nos acompaña. No siempre ver tiros en las películas, no siempre ver lo que a uno le gusta. Vamos a ver una película ahí mira romanticona, más bien que le gusta ahí como la nostalgia a Disney. Pero hay un momento en las películas en las cuales se preguntan estas dos personas que están empezando a salir, están empezando a verse, la pregunta que hacen es ¿y qué somos? Es decir, empiezan a salir, empiezan a verse y como que hay una necesidad de ponerle título a esa relación. De poner ¿qué somos? ¿Somos novios? ¿Qué vamos a casar? ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Hacia dónde vamos? La realidad es que en muchas relaciones, el hecho de preguntarnos ¿qué somos? Nuestras relaciones tienen que ser definidas para saber qué nos identifica. Necesitan tener un rótulo, necesitan... hoy en día se habla mucho, no, vamos a dejar fluir ahí, es un mensaje medio hippie, qué sé yo. Pero no, y dejamos ver ahí, ¿no? ¿Qué somos? No le ponemos etiqueta a nuestro amor ahí, no. ¿Qué somos? ¿Qué es lo que nos define en nuestra relación? Ahora, en la iglesia es importantísimo que tengamos bien en claro qué es lo que somos. ¿Qué somos? ¿Por qué venimos acá? ¿De qué somos parte? ¿Qué es lo que nos da identidad? Sabemos que Jesús nos da identidad, pero la realidad es que yo, si me pongo a pensar a lo largo de los años, yo tengo 23 años en la iglesia, es que yo me crié escuchando un evangelio, unas cosas muy buenas, pero muchas otras que no eran parte de un evangelio real. Muchas otras que no tenían nada que ver, que yo veía la Biblia y no me decían lo que yo estaba escuchando. A mí me decían, me hablaban de un Dios que castigaba. Yo tengo enormes anécdotas de cosas que me han pasado. Muri se reía hace un tiempo y me decía, pero yo escucho lo que vos contás que pasaba y me muero. Yo me acuerdo en un culto de oración, por ejemplo, estaban orando, odiaban los cultos de oración. ¿Por qué? Porque nos ponían todos en ronda. 2 horas, se transpiraban las manos, era horrible, y la cuestión es que me daba sueño, yo niño, 8 o 7 años, y yo bostezo, y una señora me mira y yo veo que me fija la mirada, y dice, Fernando, ¿vos sabés que si estás llorando y bostezás es que estás endemoniado? ¡Para! Y me mató, porque eran cosas, y yo veía la Biblia y digo, papá, ¿dónde está el pasaje del bostezo y los demonios? En ningún lado. Es decir, y así como muchas otras cosas. Por cómo me vestía, usted se puede imaginar lo que era. O sea, para alguna persona como yo me vestía, yo era un enviado de Satanás en la iglesia. No, una cosa increíble. Pero yo me crié, yo buscaba y digo, ¿pero en qué parte Jesús está hablando de la vestimenta? ¿En qué parte Jesús está hablando de condenarme como un loco? Y no la encontraba. Es una realidad de que predicaban un evangelio que en cierto sentido les daba como una superioridad, entre comillas. Hace poco en Romanos, con el grupo de IET, hablábamos de que los judíos se jactaban de ser israelitas. Y lo que decía es, bueno, no hiciste nada. Nosotros lo mismo, nosotros somos cristianos, pero no para decir, soy cristiano, vos mundano, como un término, te desprecio. Mirá, porque yo tengo una posición política. No, porque no hemos hecho nada, no ganamos nada para jactarnos de algo. Es decir, si entendemos el Evangelio, entendemos que no hemos hecho nada ni para recibirlo, ni para merecerlo, ni absolutamente nada. Y otra cosa es que la realidad es que se predicaba un Evangelio de nos cuando Jesús trajo un Evangelio de sí. No es un no de Jesús, sino un sí a su sacrificio, sino un sí a lo que Él hizo. Y la realidad es que mostramos a veces una iglesia que era un lugar donde había de todo menos aceptación. Es decir, vos tenías que cambiar tu forma de ser,
Incluso hubo un momento en la iglesia, en la cual, no en esta, gracias a Dios, pero en muchas iglesias donde vos entrabas y no tenías una corbata y había una parte de un closet donde decían, no, pará, para entrar te tenés que poner esto, te tenés que poner lo otro, y un montón de cosas que no existían, que no están en la Biblia, que no es un evangelio, porque totalmente a lo contrario, el evangelio es un mensaje de aceptación. Es un mensaje de aceptación y no de cambios externos, sino un proceso de transformación, que lo loco de todo es que no hay que tenés que ser transformado para ser aceptado, sino que tenés que entender la aceptación de Jesús para ser transformado. Amén. ¿No es loco que el mensaje de la transformación requiere aceptación primero? Y muchas veces nosotros en nuestra humanidad, a veces con buenas intenciones, hemos transformado y cambiado algo que no somos. ¿Qué es lo que tenemos que ser? Para mí esta es una serie extremadamente importante porque tenemos que definir qué es lo que somos. ¿Qué es lo que somos? No qué es lo que nosotros creemos que tenemos que ser, sino qué es lo que nos dice Jesús y cuál es la visión que Jesús nos da para Prado Iglesia hoy en día. Y sin dudas, uno de los pilares de esto es que Jesús nos acepta. Y yo quiero avisarles que si no se dieron cuenta en la intro, esto es un poco fuerte. Porque esto me pasó a mí, de yo tener que romper un montón de estructuras que yo creía que eran ciertas, porque simplemente me lo habían dicho, para poder realmente conocer a Jesús. Porque te voy a decir algo, si nosotros vemos a Jesús filtrando por nuestros ojos y ojos que no son de aceptación, no lo vamos a encontrar nunca. Y en Juan 3, 17 al 18, tenemos este pasaje que continúa. El otro día estamos repartiendo y Luis me decía, no, todos se fijan en Juan 3:16 y después viene lo importante. Y tiene razón, es verdad, es súper importante 3:16. Pero acá es lo que dice es, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre unigénito de Jesús, de Dios. Y la realidad es que la iglesia a lo largo de los años ha tenido un problema de roles. Hay un problema de roles. Y Rodri mencionaba algo en la prédica pasada, cuando estábamos cerrando, cuando te enamores, que utilizaba el término de construcción, que realmente se ha utilizado para cualquier cosa hoy en día, pero si vemos la definición de construcción es desmontaje de un concepto o de una construcción intelectual por medio de su análisis, mostrando así contradicciones y ambigüedades. ¿No les suena algo que tenemos que hacer hoy en día? Tenemos que desmontar todas esas cosas que nos han alejado de Dios. Porque son cosas que nos han puesto una barrera entre nosotros y Dios, cuando esa barrera ya fue rota. Pero nosotros mismos nos hemos puesto ciertas barreras para increíblemente estar más lejos de Él. Más lejos de Él. Y yo te voy a decir algo, este no es un mensaje para desprestigiar la iglesia. Todo lo contrario, creo en la iglesia. Creo en la iglesia. Creo que hoy cantábamos, el fuego se apagará, de que creo sin lugar a dudas, de que Dios está haciendo algo nuevo, de que hay cenizas que están volviendo a ser fuego. Lo creo al 100%. Creo que si hay un nuevo avivamiento, no va a ser a través de campañas, sino que va a ser a través de la iglesia local. Eso es lo que yo creo. Yo creo que Dios está haciendo algo nuevo. Yo creo que Dios está empezando a cambiar algo. Lo creo. Porque lo vemos. Porque nosotros saliendo los jueves, por ejemplo, estamos viendo que Dios está haciendo algo. Estamos viendo de que venimos los cultos de oración los miércoles y es tremendo. Venimos los domingos y salimos cambiados. Es decir, Dios está haciendo algo. Dios sigue queriendo hacer algo. Creo y amo y vivo para la iglesia. Y es una decisión de la que no me voy a arrepentir en la vida. Porque amo esto. Amamos convivir esto que es la iglesia. Pero para que eso que hoy en día vemos que son chispas, que son cenizas volviéndose en fuego, tenemos que entender, como dice la pantalla en este momento, que aceptados, aceptamos. Que aceptados, aceptamos. Y lo primero que tenemos que entender hoy en día es que lo primero que tenemos que aceptar nosotros es a nosotros mismos. Es decir,
A veces hemos reducido el hecho de aceptar a cuestiones externas, pero es una realidad de que como Dios nos acepta a nosotros, nosotros tenemos que aceptarnos a nosotros mismos. Hay un problema en general, y yo quiero que usted sea sincero. Voy a hacer una pregunta y quiero que, si le pasó alguna vez, levante la mano. ¿No le ha pasado que hay pecados que a veces cometemos que nos hacen creer que no amamos a Dios? ¿Cuántos les ha pasado que quizás antes de venir al culto discutís, te pasa algo, te equivocás y te da vergüenza levantar una mano? ¿Les ha pasado? Claro que sí. Porque hemos creído de que, y nos han dicho, no, si vos amaras a Dios, vos no harías esto. ¿Nos han dicho eso o no? Si te hubieses enamorado, no hicieras aquello. ¿Te lo han dicho? Sí. Pero no hay nada más lejos de eso. Es decir, vamos a ver el ejemplo de Jesús. Jesús antes de morir va y le dice a Pedro, Pedro, vos me vas a negar. Pedro le dice, ni loco. Pedro, ¿me vas a negar? No, acordate, cuando cante el gallo me vas a negar. ¿Qué pasa? Pasa el tiempo, Jesús muere, va, canta el gallo, que era un canto que hacía un soldado para anunciar una hora. ¿Qué pasa? ¿Qué hace Pedro? Lo niega. Ahora, ¿no te llama la atención que cuando Jesús se encuentra con Pedro no le reprocha lo que hizo? ¿Qué es lo que le pregunta Jesús? ¿Me amas? Pedro, ¿me amas? No vemos, le dice, Pedro, me negaste. Pedro, ¿me amás? ¿Le había fallado? Sí. ¿Lo amaba? Sí. También. Ahora, ¿qué es lo que nos hace decir? Y quiero que leamos juntos en Juan 21, 15, 19. Juan 21, 15, 19. Y ahí lo voy a leer desde la pantalla. Dice, después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces alimenta a mis corderos, le dijo Jesús. Versículo 16. Jesús repitió la pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces cuida de mis ovejas, dijo Jesús. Le preguntó por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez, ¿me quieres? Le contestó, Señor, tú sabes todo. Tú sabes que yo te quiero. Jesús dijo, entonces, alimenta a mis ovejas. La realidad es que Pedro, aunque se había equivocado, amaba a Jesús. Amaba a Jesús. ¿Lo había negado? Sí. ¿Lo amaba? También. ¿Saben lo que hace Jesús en vez de ir y reprocharle todo lo que había hecho? Dice, Pedro, ¿me amas? Sí, entonces vas a hacer esto. Pedro, ¿me amas? Sí, entonces te encargo esto. Pedro, ¿me amas? Sí, te encargo esto. La realidad es que nuestra adoración no puede estar nunca condicionada por lo que nosotros hacemos. Porque Dios siempre merece alabanza. Siempre merece alabanza. Pero para eso nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos que aceptarnos a nosotros mismos. Tenemos que aceptar de que Dios nos acepta. Realmente esa creencia de que lo que nosotros hagamos limita a Dios, a nosotros realmente nos condiciona nuestra alabanza y nuestra adoración a Dios. Hay un concepto que me encanta que es en Efesios 1:5. Dice Pablo que Cristo Jesús nos adoptó como hijos. Nos adoptó como hijos. Y esto es algo que he dicho varias veces. Es que el concepto de adopción en el contexto cultural, en Roma, lo que significaba era la persona que era adoptada, todos sus papeles, todo lo que había hecho, no importa lo que hubiese cometido, si hubiese hecho cualquier cosa, todo eso era borrado al 100%. Pasaba a ser una persona 100% nueva. Y esto es lo que dice Pablo. Nosotros somos adoptados por Jesús. ¿Por qué? Porque ese pasado ya no existe. Amén. Ese pasado ya no existe. Sí pasó, sí te dejó marcas, pero te voy a decir algo, no te define. Nosotros somos aceptados por Él, pero tenemos que aceptarnos a nosotros. Tenemos que aceptarnos a nosotros. El problema no está en si Él borra el pasado o no, porque lo sabemos, porque lo conocemos. El problema es si nosotros estamos aceptando que Él lo borre. El problema es que nosotros muchas veces no nos aceptamos a nosotros porque no aceptamos lo que Él quiere hacer con nosotros.
No aceptamos que Jesús nos quiere cambiar, no aceptamos que Jesús borra nuestro pasado. Y ahí el problema ya deja de ser de él, el problema es 100% nuestro. Tenemos que aceptarnos, tenemos que aceptar lo que ha hecho por nosotros. Su sacrificio puede ser limitado únicamente por nosotros. Es decir, el que Él nos acepte depende de que nosotros entendamos que nos aceptamos a nosotros mismos. La única persona que puede tirar abajo el sacrificio de Cristo somos nosotros mismos, al no aceptar lo que Él ha hecho y quiere hacer con nosotros. Y en Romanos 7, 21 al 24 dice lo siguiente: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? Pablo, que para nosotros Pablo es lo más, dice: lo que quiero hacer, no hago, y lo que no quiero hacer, hago. Todo al revés. Pero la cuestión es que Dios ya conocía cómo era Pablo. Dios ya conocía a Pablo, y te iba a decir algo: Dios ya te conocía a vos. Ya sabían que te ibas a equivocar, ya sabían que ibas a fallar, ya sabías que le ibas a tener miedo, ya sabía cómo eras, ya te conocía. Lo que te quiero decir es que aún sabiendo eso, sos aceptado. Aceptate. Sos aceptado, aceptate. La otra realidad es que aceptados, aceptamos a otros. Aceptados, aceptamos a otros. El problema, hay un gran problema. Es que hay una de estas frases que siempre se repiten, es que dice que Jesús ama al pecador, pero no al pecado, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es el gran problema? Que nos ha hecho creer que nuestro rol es evaluar a las personas. El gran problema de esto es que nos ha hecho creer que somos nosotros que tenemos que evaluar qué es lo que hay en el otro. Nos ha hecho creer que sí, Dios ama al pecador, y lo decimos, pero odia tu pecado. Sí, no le gusta el pecado, estamos de acuerdo, pero al 100%, pero no somos nosotros quienes tenemos que evaluarlos. Y hay una historia, es que con la mujer adúltera. La mujer adúltera es otra historia que nos trae otro problema, que sabemos, la mujer la encuentran cometiendo adulterio, por tradición la tenían que agarrar a pedradas. Llega Jesús, le dice que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Eso lo tenemos perfecto. Pero miren lo que dice Jesús en Juan 8, 10, 11. Dice: enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Y hemos agarrado solamente ese final: vete y no peques más. Y nos hemos olvidado que Jesús le dice antes que ni yo te condeno. Ni yo te condeno. Hemos creído que nuestra historia, nuestro rol en la historia de la mujer adúltera tiene que ser decir vete y no peques más, cuando nuestro rol es no tirar piedras. Nuestro rol no es ir a decir vete y no peques más, porque hemos dicho y creemos que el Espíritu Santo trae convicción de pecado, pero a veces somos nosotros que queremos ayudar a esa convicción. Nuestro rol es no pensar. Nuestro rol es no condenar. La palabra condenar en el griego original es katakrino, la misma que se utilizaba en las sentencias judiciales, como en la muerte de Jesús. Ni yo te condeno, ni yo te sentencio. Pero nosotros no podemos ser más una iglesia que condena, una iglesia que dice vete y no peques más. ¿Por qué? Porque ese trabajo no es nuestro. Tenemos que entender que si la convicción de pecado la trae el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo que tiene que orar. Nosotros sí podemos enseñar, sí podemos decir, pero no es nuestro trabajo decidir por la gente. El Espíritu Santo es quien va a hacer la obra. Nuestro rol en la historia de la mujer adúltera, ¿cuál es? Es no tirar piedras. Es no tirar piedras. No somos Jesús. Solo Él dice no peques más, porque es el único que puede decir no peques más sin condenar. Nosotros no tenemos la capacidad de decir vete y no peques más sin condenar. No la tenemos. No la tenemos. Y más hoy en día que vivimos en una sociedad que si está caracterizada por algo, por condenar. Hoy en día vivimos en lo que llaman en inglés la cancel culture, que es la cultura de la cancelación.
Y vemos un montón de situaciones, tenemos el ejemplo de ¿qué? De Johnny Depp con la esposa separándose. Salen las acusaciones y Johnny Depp canceladísimo. No trabajó más en Piratas del Caribe, lo bajaron de esta, lo bajaron del otro, lo bajaron del otro. Después cuestión obviamente judicial, no nos compete. Pero la realidad es que después se termina viendo que quizás no era tan así la historia. Pero ¿qué pasó? Nosotros ya arruinamos a alguien, ¿por qué? Porque lo cancelamos. Porque ya cancelamos y ya nos llenamos de piedras y las tiramos. Jesús lo que nos dice a nosotros es: quien esté libre de pecado tira la primera piedra. Pero lo importante es que nosotros caminemos sin piedras. Caminemos sin piedras. Rodrigo usaba el ejemplo de caminar con una mochila repleta de piedras. Claramente va a ser pesadísimo. Si las tiramos vamos a caminar mucho más livianos. Y esto lo podemos llevar a que Jesús en un momento dice que mi yugo es ligero, siempre y cuando nosotros no nos llenemos de piedras. Su yugo es ligero, siempre y cuando no seamos nosotros los que estemos llenos de piedras, preparados para condenar, preparados para decir qué es lo que está mal. Cuando nosotros lo que tenemos que hacer es no condenar, lo que tenemos que hacer nosotros es amar. Nuestra tarea como iglesia es apuntar a Jesús, no al pecado. Esto no es apología del pecado, para nada. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Pero nuestra tarea es apuntar a Jesús. Porque la gente ya sabe que está mal. La gente ya sabe que está haciendo mal. La gente que no sabe que es aceptada. Cuando yo estaba particularmente mal, esto lo voy a contar más adelante, tuve un momento en el cual sí venía a la iglesia, pero mi cabeza estaba en cualquier otro lado. Sí sabía que lo que estaba haciendo estaba mal. Que no me sentía aceptado. Que no me sentía amado. Iglesia, nuestro rol es amar. Nuestro rol es amar. Nuestro rol es no condenar. Nuestro rol es decir, somos aceptados, por lo tanto me acepto a mí, pero acepto a otros. Amén. Yo me acepto a mí, acepto a él, pero acepto a otros. Nuestra tarea es apuntar a Jesús, no al pecado. La gente conoce que está haciendo mal, lo que no conoce es a Jesús. Iglesia, lo que tenemos que compartir es el mensaje de Jesús. Amén. Es el mensaje de Jesús. Y para terminar, hay una realidad, es que tenemos que aceptarnos, tenemos que aceptar a otros, pero también lo tenemos que aceptar a Él. Pero no quiero que confundamos el término de aceptarlo a Él como el término de aceptarlo en nuestro corazón como lo aceptamos por primera vez. Lo que estoy hablando es que aceptemos todo de Él, no solo lo que me pone cómodo de Él. Aceptemos todo de Él. En Marcos 10:32 voy a decir algo que me llama la atención, que dice que iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba adelante y ellos se asombraron, pero el detalle está más adelante, y le seguían con miedo. Jesús iba adelante, se asombraban, pero otros le seguían con miedo. Les seguían con miedo. ¿Por qué seguirías con miedo a Jesús? Estás viendo que el tipo hace milagros, restaura, libera. ¿Por qué le tendrías miedo? La realidad es que Marcos 10:32 sucede después del joven rico, de la historia del joven rico. ¿Sabes lo que pasa? De que un encuentro con Él sí te da amor, sí te da aceptación, pero esa aceptación trae transformación. Y a esto voy con que nada de esto es apología del pecado. Es que todo lo contrario, tenemos que aceptarlo más que nunca. Estoy cansado de conocer gente que acepta partes de Jesús, que acepta partes de Dios, que acepta solamente las cosas que le sirven. El otro día escuchaba un ejemplo y estoy pensando en hacer una representación como hizo Rodri. Este lo oí, está fantástico. Así que vamos a devolverle a Pablo. Rodri, si puedes pasar. Y le voy a pedir a ver a quién más le pido. Gonza, vení. Esta representación la vi el otro día y me encantó. Vamos a hacer que Jonas es Dios, que Gonza es Dios, esto es un lindo papel, y que Rodri son las bendiciones de Dios. Yo soy vos, más bajo, pero soy vos, ¿no? Las bendiciones.
Jesús, Dios, siempre está tras nosotros. Entonces vamos a hacer algo. Si mis ojos están puestos en la bendición, vamos a caminar. Rodri, mira para allá. Vamos a otro trencito. Bendiciones. Yo voy caminando atrás de las bendiciones. Vamos caminando. Yo estoy siguiendo las bendiciones. Dios me está siguiendo a mí. Paramos. Vamos a darnos vuelta. Si yo sigo a Dios, atrás vienen las bendiciones. Muchas gracias, José Rodríguez. Esa es la realidad de la iglesia. Si vamos a aceptar a Jesús y si lo vamos a seguir con todo, no mirando las bendiciones, y miramos a Jesús, son las bendiciones que nos van a seguir a nosotros. Son las bendiciones que nos van a seguir a nosotros. A esto me refiero con que aceptemos todo. Dios sana, Dios libera, Dios restaura, Dios cambia vidas. Pero seguirlo a Él requiere estar adelante. Culturalmente, quienes seguían con miedo iban detrás, iban bien detrás. Jesús iba adelante y nos seguían con asombro, iban con miedo. Y la realidad es que el miedo a aceptarlo nos deja en la comodidad. ¿Por qué? Porque nos da esa falsa sensación de que nosotros sí estamos con Él. Pero muchas veces le seguimos con miedo. ¿Qué le pasa al joven rico? Sí, hice esto, hice lo otro, hice lo otro, hice lo otro. Pero tu corazón, ¿dónde está? En las bendiciones. ¿Qué le invita a Jesús a hacer? A seguirlo a Él. Las bendiciones lo iban a seguir siguiendo a Él. Pero sus ojos iban a estar puestos en Jesús. No aceptar la totalidad de Él te deja atrás de Jesús. Dios prospera, pero también Dios pide. Dios perdona. Dios te pide que perdones. Dios te ama. Te pide que lo ames. Dios te acepta. Dios te pide que lo aceptes. Esta es una realidad. Y te voy a contar algo. La semana pasada tuvimos una semana complicadísima. Muy complicada. Es decir, estuve cansados mal. Terminamos destrozados el fin de pasado. Teníamos que mudarnos, nos mudamos la semana pasada. Muertos de cansancio. Y para peor, fue como la semana de la mudanza, la semana con más reuniones que tuve en mi vida. Una cosa increíble. Agarraba, venía, y no podía estar el culto de miércoles porque tenía una reunión y que terminé que fue justo ahí mi hermana me ayudó tremendo. Pero hasta tarde, todo, locura de semana. Cuestión dijimos, capaz que el sábado podemos descansar un poquito. El sábado nos despertamos ya pensando en la iglesia temprano, que esto y que lo otro, vamos a hacer aquello. Para peor agarra, faltaba una llave, tuvimos que venir de apuro corriendo para acá, para la iglesia. Nosotros contentos, pero cansados. El domingo dijimos, el lunes, viernes tenía licencia, el lunes descansamos. ¿Qué pasa el lunes? Tempranito, ya de nuevo, vamos con este y este otro. Entonces cansado, casi agobiado. Pero pasó algo que me mató, ¿visto? Estamos hablando de seguir adelante a Jesús con asombro, siguiendo siempre adelante, no de atrás conmigo. Y lo que pasa es lo siguiente, nos despertamos ya cansados, muertos. Y nos cae un mensaje. Y quienes me conocen saben que yo no lloro. Hace poco me emocioné un poco ahí, pero empecé a llorar y solo me salían tres palabras. Vale la pena. Y iglesia, no me va a pasar nunca decir que vale la pena. Incluso esta semana, esto fue el lunes, el viernes, me tocó recordar por diferentes circunstancias un montón de situaciones que me habían marcado mal. Pensé que estaban atrás, pensé que habían quedado en el pasado y me toca recordar, cómo sufrí mi familia. Y en el momento yo mientras recordaba ahí todo lo malo, mientras hablaba con una persona, empiezo a sentir que el Espíritu Santo me habla. Y dice, ¿ves que vale la pena? ¿Ves que si no hubiese pasado eso, no estarías donde estás hoy? Iglesia, seguir a Jesús adelante, sin miedo, no es fácil. No te estoy diciendo que es fácil, no, es difícil.
por esto te estoy diciendo que las series están conectadas. Hay cosas que Jesús te va a pedir que tenés que dejar ir. No van a ser todas buenas, pero su aceptación nos va a llevar a dar todo. Su aceptación nos va a llevar a aceptarlo a Él a un nuevo nivel. Su aceptación nos va a llevar a aceptarnos a nosotros, aceptar a otros, pero aceptarlo a Él. Es tiempo de entender que nosotros, a través de su aceptación y que nosotros aceptemos, Dios nos quiere llevar a niveles que ni hemos creído ni visto todavía. Es tiempo de aceptar, aún con lo que no nos gusta de nosotros. Es tiempo de aceptarnos, de aceptar nuestros errores y saber que aún con esos errores Dios nos da propósito. Es tiempo de aceptar a otros, sabiendo que es tiempo de caminar ligeros, sin mirar a otros, mirándolo a Él y mirándonos a nosotros. Y si vamos a mirar a otros, va a ser para responder a la necesidad. Y aceptarlo a Él, aceptar todo de Él. No solo lo que me conviene, no solo lo que me queda cómodo, aceptar todo de Él. Y seguirlo delante, no seguirle más con miedo. Porque lo que hoy te causa miedo es la gloria que Él se va a llevar mañana. Y no van a ser más vos, no vas a ser más vos siguiendo las bendiciones, sino que van a ser las bendiciones siguiéndote cada día, siguiéndote. ¿Por qué no nos ponemos en pie en esta mañana? Sin duda es un tiempo para evaluarnos a nosotros y creer en un nuevo nivel de aceptación, entender de que va más allá de decirle sí te sigo una vez, sino decirle sí te sigo todos los días. Es entender de que nuestro pasado para Él ya no existe, somos nuevos en Él, y que si te equivocás no es una barrera con Dios, sino que Dios ya rompió esa barrera hace más de 2000 años. Aceptar a otros, entendiendo de que hoy en día tenemos que caminar sin piedras, y aceptarlo a Él a un nuevo nivel. Yo no sé vos, iglesia, pero yo quiero caminar adelante. Yo no quiero seguir atrás con miedo, ni con miedo en un falso evangelio. Yo quiero seguirlo adelante. Va a ser difícil, pero te lo vuelvo a decir, vale la pena. Vale la pena. Padre,